Saludos, queridos estudiantes del noveno grado, bienvenidos a la clase de este día. Voy a recordar lo que vimos hasta la clase pasada. Según la grabación de la clase anterior, vimos hasta la lección 2.5, que hablaba del desarrollo de productos notables utilizando sustitución, pero no utilizamos la sustitución, sino que solamente desarrollamos el producto notable, con lo que yo les proporcioné en la clase anterior, el cuadrado de la suma de dos cantidades y el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. La lección 2.6 habla de combinación de productos notables, que es combinar, bueno, hasta la 2.7, cuadrado de un trinomio, y 2.8 habla de el valor numérico de cálculo de operación. Vamos a dejar de lado esas tres lecciones porque no van a ser evaluadas y nos vamos a concentrar en la clase de ahora de la lección 3.1 y vamos a alcanzar a ver, primero Dios, hasta la lección 3.5. Entonces la clase de ahora va de la lección 3.1 hasta la lección 3.5. Iniciemos entonces. La lección 3.1 se llama... La lección 3.1 se llama factorización de polinomios. Factorización de polinomios. Le decía la clase anterior que todos los contenidos que hemos iniciado a ver en esta unidad 1, operaciones con binomios, como multiplicación, el cuadrado de un binomio, productos notables, todo eso es parte de álgebra. Usted se recordará, o quizás en su casa tengan ese libro que se llama Álgebra de Baldor. Entonces, en esa álgebra está todo eso, lo que hemos estado viendo hasta la fecha. En su álgebra, en el álgebra, existen 10 casos de factoreo. Existen 10 casos de factoreo, los cuales vamos a iniciar a verlos desde ahora. Entonces ya no tenemos necesidad de conseguir el álgebra porque ahora tenemos el libro de mate, porque físicamente quizás no lo tenga, pero yo se lo proporcioné digitalmente y algunos han conseguido ese libro físicamente prestado o quizás alguno lo heredó de algún hermano. Pero veamos, dice la lección 3.1 factorización. ¿Qué es lo que se factoriza? Lo que se factoriza son términos algebraicos. Términos algebraicos. Existen 10 casos de factoreo, los cuales se pueden utilizar dependiendo los términos algebraicos que tengamos. El primer caso de factoreo se llama factor común, luego va el factor común por agrupación, luego va los diferentes casos de factoreo que se pueden trabajar en el álgebra. Anteriormente, los que estudiamos años atrás, sus papás, sus tíos, se recordarán que utilizábamos el álgebra y de acuerdo al álgebra íbamos haciendo cada uno de los casos de factoreo. Ahora vamos a ver a través de las lecciones. Aquí ya el libro de Smart. ¿Qué es factorizar? Factorizar es expresar como el producto de uno o más factores un término algebraico. Le voy a leer lo que dice aquí en la página 18 acerca de factorizar. Al proceso que consiste en expresar un polinomio como el producto de polinomios más simples se le llama factorización. En otras palabras, factorizar es expresar como el producto de dos o más factores un polinomio. Veamos los ejemplos que tiene ahí en la lección 3.1. En el primero aparece un polinomio que es 2x al cuadrado más 3x, bueno, ese es el que tenemos, más 3x. Ahí tenemos un polinomio. ¿Por qué se llama polinomio? Porque esta expresión algebraica tiene de dos o más términos, se llama polinomio. En este caso es un polinomio. Yo puedo expresar este polinomio como el producto de dos o más factores. En este caso ya está la respuesta. Lo que vamos a hacer es encontrar esta respuesta. X por 2x más 3. 2x al cuadrado más 3x yo lo puedo expresar como el producto de x
por 2x más 3. Aquí tengo, miren, el producto de los factores. ¿Cuáles son los factores? El factor x y el factor 2x más 3. Al desarrollar esta multiplicación me va a dar este polinomio. Lo que vamos a hacer en estas clases, la clase de ahora y la siguiente, es utilizar diferentes casos para poder encontrar esto, el producto de dos o más factores, que es la otra forma de expresar un polinomio. Entonces, en este caso, yo tengo dos factores. ¿Cuáles serían los dos factores? Primer factor, voy a escribirlo. Segundo factor. El primer factor es, mire, x. En esta expresión, el primer factor es x. El segundo factor es 2x más 3. Veamos uno más. Otro ejemplo, 2x cuadrado más 3x. En el que acabamos de hacer, veamos otro polinomio, otra expresión ya factorizada. Podemos tener 2x por x más 5. Si tengo esa factorización, puedo determinar que aquí hay dos factores. Primer factor, segundo factor. El primer factor es 2x. El segundo factor es x más 5. Y en eso consiste la lección 3.1. En poder definir cuál es el primer factor y cuál es el segundo factor. Veamos un tercer ejemplo y último. Si tengo x más 5 por x menos 5. Ahí tengo dos factores, ¿ven? Primer factor y segundo factor. Veamos cuál es el primer factor. El primer factor es el primer paréntesis. El primer factor es x más 5. El segundo factor es x menos 5. Miren, eso es poder identificar los factores. ¿Preguntas con la lección 3.1? ¿Hay alguna pregunta? En la lección 3.1 lo único que va a hacer es identificar los factores. Primer factor, segundo factor. Primer factor, segundo factor. Primer factor, segundo factor. Eso es lo que va a hacer la lección 3.1. Identificar los diferentes factores que hay en una expresión ya factorizada. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de la lección 3.2 es factorizar, es decir, este polinomio, expresarlo como el producto de dos factores. El polinomio es 2x cuadrado más 3x. Esto factorizado, expresado como el producto de dos factores, es x por 2x más 3. Esta es la factorización. Lo que vamos a aprender a partir de la lección 3.2 es a poder expresar un polinomio como el producto de dos o más factores. Pero en la lección 3.1 solamente vamos a identificar cuáles son los factores de cada expresión. Primer factor, segundo factor. Si hay más, puede haber hasta un tercer factor. Muy bien. En la lección 3.1 solamente vamos a identificar los factores. Ahora sí, en la lección 3.2 viene lo más bonito. Porque aquí sí vamos a factorizar, vamos a aprender a factorizar. El primer caso de factoreo, que sería la lección 3.2, el primer caso de factoreo se llama factor común. El primer caso de factoreo se llama factor común. De una vez a los ejemplos, para que nos alcance el tiempo. El primer ejemplo que tenemos acá es factorizar, llamémosle literal A, factorizar 5y cuadrado menos 10xy. Tenemos el polinomio. Tengo el polinomio. Lo que voy a hacer es expresar este polinomio como el producto de dos o más factores. Escribo el polinomio. En este caso el polinomio es 5y cuadrado menos 10xy. El tema o el nombre de este
caso se llama factor común. Lo que voy a buscar es aquel factor que sea común en cada término del polinomio. Entonces, factor común. Lo primero que voy a hacer es identificar el factor común, es decir, el mínimo común múltiplo, tanto para los números como para la letra. Para 5 y 10, ¿cuál es el factor común? Lo que voy a hacer es encontrar el mínimo común múltiplo de los números. En este caso, para 5 y 10, encuentro el mínimo común múltiplo. Acá hay uno que tiene mitad, el 5 no tiene mitad, solo lo bajo, mitad de 10, 5. Ahora todos tienen quinta, quinta de 5, 1 y 1. El mínimo común múltiplo va a ser 2 por 5, 10. En este caso, puedo hacerlo utilizando el mínimo común múltiplo, pero si usted observa, el 5 yo no lo puedo dividir entre 10. Entonces lo que voy a hacer es pensar, observe. Para 5 y 10, piense en un número el cual yo pueda dividir el 5 y el 10 y que la división sea exacta. ¿Entre qué número yo puedo dividir el 5 y el 10 y la división va a ser exacta? Pues el mínimo común múltiplo no me funciona porque 5 entre 10 me daría un medio, no me da exacto. 5 y 10. ¿Cuál es el número que está en común entre 5 y 10? 5. El 1. El 5. El 1. Veamos primero, dicen el 1. Comprobemos el 1. 5 entre 1 a 5. 10 entre 1 me va a dar 10. Me sigue dando lo mismo. No cambio de nada. Pero ya Neide dijo que puede ser el 5. Veamos si es cierto. 5 entre 5 a 1. 10 entre 5 a 2. Entonces sí me sirve el 5 porque ahí cambia. Entonces el factor común para los números, en este caso va a ser 5. Lo voy a escribir. Factor común para 10 y 5 es 5. Ahora veamos el factor común para las letras. En el primer término tengo y al cuadrado y en el segundo término tengo xy. ¿Cuál letra está en los dos términos? ¿Cuál letra está en los dos términos? La Y. La Y, muy bien. Pero tengo una y al cuadrado y una y a la 1. Voy a tomar el que esté elevado al menor exponente. En este caso, el menor exponente es y a la 1. Ya tengo el factor común. El factor común de 5y cuadrado menos 10xy es 5y. El factor común numérico para 5 y 10 es 5. Y el factor común literal o el factor común para las letras es y, porque la y es la que está en ambos lados. Ahora voy a abrir un paréntesis y cada término lo voy a dividir entre el factor común. 5y cuadrado entre 5y. 10xy entre 5y. Hagamos la división. 5 entre 5 a 1. Lo voy a escribir aunque yo puedo decir que 5 entre 5 se va. 5 entre 5 a 1. Y al cuadrado entre una y. Recordemos que cuando divido exponente, los exponentes se restan. Eso ya lo habíamos hablado anteriormente. Cuando divido exponente, los exponentes se restan. Y al cuadrado entre y a la 1 me queda una y. Menos 10 entre 5. 10 entre 5 a 2. La x no hay con quien dividirla, solamente la bajo. Y y entre y se elimina, porque me quedaría y a la 1 entre y a la 1, 1 menos 1, 0. Entonces la y se elimina. Por lo tanto, me quedaría 5y, una y, no es necesario escribir el 1, me quedaría una y menos 2x. Y ahí está factorizado ese polinomio. Mire, utilizando el caso factor común. Ahí tenemos factor común. Hagamos uno más. Factorizar. Factorizar. Quiero ver si hay otro ejemplo. Aquí solo un ejemplo le han puesto. Asumen que está bastante fácil, ¿verdad? Pero no siempre es así. Hagamos factorizar 2x al cuadrado y menos 4xy.
El polinomio ahí es 2x cuadrado y menos 4xy. Primero escribo el polinomio. 2x cuadrado y menos 4xy. Factor común numérico. ¿Cuál es el factor común para 2 y 4? Rapidito ahí, dígame. ¿Cuál es el número? 2, excelente. El factor común para 2 y 4 es 2. Factor común numérico. X cuadrado y, xy. Mire, la x está en ambos lados. Es común, pero la voy a escribir la que esté elevada al menor exponente. X a la 1. Y. La y está en ambos lados, entonces es común, también la voy a escribir. Entonces el factor común literal es x porque está en los dos términos y también es y porque también está en los dos términos. Ahora voy a dividir cada término entre el factor común. 2 entre 2 a 1 se elimina. X cuadrado entre una x se elimina 2 menos 1, 1. Me quedaría una x. Y entre y se elimina menos 4 entre 2 a 2. X entre x se elimina y entre y se elimina. Miren, y ahí está factorizado ese polinomio. Lo he expresado como el producto de dos factores. ¿Cuál sería el primer factor? 2xy. Segundo factor, x menos 2. Hagamos otro porque sé que no para todos es fácil. Factorizar. 4xy menos 6y. O uno más grande, mejor, para que podamos practicar más. 3x cuadrado, 3x cuadrado más 6y, más 6y, más 12xy. Muy bien. ¿Cuál sería el factor común para 3, 6 y 12? 3. ¿Cuál? ¿Davari? 3. 3, excelente. Factor común para 3, 6 y 12 es 3. Factor común literal. ¿Cuál letra está en ambos términos? Y. La y está en dos términos, pero también hay otro que está en ambos términos. ¿Cuál es? X. La X. Entonces voy a poner una X. Pero aquí tengo que agrupar, fíjense. Aquí hay que agruparlo, lo que son factor común. Aquí es factor común por agrupación. Mejor lo voy a cambiar para no confundirlo. Pongamos otro más sencillo porque no vamos a trabajar ahora factor común por agrupación. 10x cuadrado. 10x cuadrado y menos 5xy. Factor común numérico. Para 10 y 5, ¿cuál va a ser el factor común? 5. 5, excelente. Factor común letra. ¿La x está en ambos términos? Sí, entonces es común. ¿La y está en ambos términos? Sí, por lo tanto también es común. Abro paréntesis y voy a dividir cada término entre el factor común. 10 entre 5 a 2. X al cuadrado entre una x me queda una x. Y entre y se elimina. Menos 5 entre 5 a 1. X entre x se elimina y entre y se elimina. ¿Bien? Me quedaría 5xy por 2x menos 1. Ahí tengo el factor, factorización a través del factor común. ¿Hay alguna pregunta con la lección 3.2? ¿No? No. Pasamos No, entonces profe. a la 3.3. Profe, Aquí sí vamos a tener un poquito de... Sí, dígame. yo tengo una duda. 5, ¿por qué en el ejemplo 3 está el 2 y no el 1? Porque 5 entre 5 es 1. Vale. Sí, tiene razón, mire. 5 entre 5 es 1, es este. Primero dividimos el primer término, 10 entre 5 a 2. X al cuadrado entre una x, y entre y se va, me queda 2.
X. Esta es la respuesta de dividir el primer término. Menos, ahora vamos con el segundo término. 5 entre 5 a 1. X entre X se elimina y Y entre Y se elimina, solo me queda el 1, porque este 1 es el resultado de dividir el segundo término. ¿Ahora sí? Sí, profe. Va. Veamos la 3.3. Yo les voy a pedir que por favor traten de concentrarse durante la semana, porque no es lo mismo estar en la escuela, ¿verdad? Yo sé que estos temas, octavo es un poquito más complicado, hasta más complicado que noveno. Bueno, esos temas de octavo son más complicados en cuanto a lo que hemos visto en noveno, porque anteriormente esto de la álgebra se miraba solamente en octavo. En octavo se vio álgebra, pero solamente cuestiones como suma de polinomios, resta de polinomios, identificar, por ejemplo, los términos, pero acá en noveno, estos son temas bastante complicados que son el complemento de octavo. Veamos la 3.3. Es otro caso de factoreo. Voy a valorar que me hagan quizás no las 5 en esta semana, porque yo sé que a algunos se les va a dificultar. El 3.3 es el caso de factoreo, factorización de un trinomio. Factorización de un trinomio. De la forma x cuadrado más a más b por x más a por b. Esta es la parte 1, porque son dos lecciones que hablan de lo mismo. Lo voy a hacer fácil de comprender. Ejemplo 1. Fácil de comprender. Factoricemos. X cuadrado más 5x más 6. Lo voy a factorizar de la forma x cuadrado más a más bx más ab. Lo que significa es que voy a buscar dos valores que sumados me den el segundo término y multiplicados me den el tercer término. Esto significa acá. ¿Cómo factorizo ese trinomio? Primero voy a abrir dos paréntesis. Abro dos paréntesis. Paso número 1, abrir dos paréntesis. Paso número 2, distribuir la X en ambos paréntesis. Una X en un paréntesis y otra X en otro paréntesis. Recordemos que los paréntesis significan multiplicación. X por X me va a dar X al cuadrado. Ese es el paso 2. Paso número 1, abrimos dos paréntesis. Paso número 2, distribuimos la variable que está elevada al cuadrado. Una X en un paréntesis y otra X en el otro paréntesis. Paso número 3, voy a colocar en el primer paréntesis el primer signo de operación que observo. El primer signo de operación que usted observa es el más. Paso número 4, siempre en el paso 3, en el siguiente paréntesis voy a multiplicar el producto de ambos signos. Más por más da más. Paso número 1, abro dos paréntesis. Paso número 1. Paso número 2, distribuyo la X al cuadrado. Coloco una X en un paréntesis y otra X en otro paréntesis. Paso número 3, en el primer paréntesis coloco el primer signo que aparece, que es el signo más, y en el otro paréntesis el producto de ambos signos. Más por más da más. Ahora viene esta parte, ¿ven? Esta parte. Voy a pensar dos números que multiplicados me den el tercer término y sumados me den el segundo término. ¿Cuáles son los dos números que multiplicados me dan 6 y sumados me dan 5? Dos números que multiplicados 2 y 3. ¿Cuál? 2 y 3. 2 Muy y bien, 3. Johanna, y el caballero no lo escuché bien. 2 y 3, excelente, miren. 2 y 3, miren. 2 por 3, 6. 2 más 3, 5. Eso es lo que dice acá, ¿ven? Dos números que multiplicados me den el tercer término
y sumados me den el segundo. Aquí está, ¿ves? 2 y 3. Y esa es la factorización de ese polinomio. Ahí está factorizado, ¿ves? Lo he expresado como el producto de 2 factores. Sigamos. Yo sé que a algunos se les va a hacer bien fácil. Veamos otro más de los ejemplos que tenéis acá. Y cuadrado más 13y más 30. ¿Cuál es el paso número 1? Paréntesis. Estos paréntesis. Abrir 2 paréntesis. Excelente. Paso número 1, abro 2 paréntesis. Paso número 2. ¿Cuál es el paso 2? Distribuyo las variables. Ajá, muy bien, Damaris y Leandro. Distribuyo la variable que esté elevada al cuadrado. En el anterior era x, pero ahora no es x, es y. Voy a poner una y en un paréntesis y otra y en otro paréntesis. Ya está el paso 2. Paso número 3, ¿cuál es? Poner el primer signo que vemos. Excelente, Damaris. El primer signo es más. Y en el otro paréntesis, ¿qué voy a poner? El signo más. El producto de ambos signos, más por más da más. Y ahora viene la parte que vamos a pensar. Vamos a pensar en 2 números que multiplicados me den el tercer término y sumados me den el segundo. Es decir, 2 números que multiplicados me den 30 y sumados me den 13, ¿cuál es? 10 y 3. 10. Excelente, miren, 10 y 3. Me ha encantado esta clase, que han estado atentos. Comprobémoslo. Más por más da más. 10 por 3, 30. Muy bien. A 10 le sumo 3, me da 13. Ya está factorizado, ¿eh? Así de sencillo es este caso. Ya tenemos el ejercicio número 2. Hagamos un tercer ejemplo, porque sé que siempre hay alguien que se ha confundido en algún paso, posiblemente. Bueno, si quieren pasamos al segundo, a la lección 3.4, que es lo mismo. Solo que ahora, en lugar de haber más, va a haber un más menos. Esa es la única diferencia. Y ahí vamos a reforzar esto porque es la continuación. La 3.4, para ir avanzando, que solo me quedan como 7 minutos. El 3.4 es la misma lección, solo que la parte 2. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora no va a ser más, sino que va a ser más menos. Lección 3.4. El ejemplo número 1 de la lección 3.4 es x al cuadrado menos 3x más 36. Paso número 1, abrimos 2 paréntesis. Paso número 2, distribuimos la variable, una x en un paréntesis, otra x en otro paréntesis. Ahora, el paso número 3 es colocar el primer signo que veo. ¿Cuál es el primer signo que mira? El signo menos. Excelente. En el segundo paréntesis voy a poner el producto de ambos signos. Menos por más. Menos por más. Y menos. Muy bien. Ahora voy al paso 4. 2 números que multiplicados me den 36 y sumados o restados me den menos 13, ¿cuál es? Los signos son importantes. Debe de darme multiplicado 36 y sumado me debe dar menos 13. ¿Cuáles son? 6 por 6 me da 36, pero 6 más 6 no es 13. ¿Cuáles son esos 2 números que multiplicados me dan 36 y sumados me den menos 13? Ahí viene la parte de pensar un poquito, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 2 números? 6 y 1. 6 y 1. 6 por 1 no me da 36 y 6 más 1 no es 13. Ajá. Piensen. Existen esos 2 números que multiplicados me den 36 y sumados me den 13. 4 y 9. 4 y 9. Harry, ¿quién es el que habló ahí?
Yo, profe, Rodrigo. Ah, Rodrigo, excelente. 4 y 9, dice Rodrigo. Ponemos 4 y 9. Vamos a comprobarlo. Los signos también son importantes. Miren, menos por menos, más. 4 por 9, 36. Ahora vamos, miren, multiplicado me dio el tercer término. Menos por menos más, 4 por 9, 36. Excelente. Ahora sumado me debe dar menos 13. Menos 4 más menos 9. Menos 4 más menos 9, como tienen signos iguales, se suman. 4 más 9, 13, y se ponen el signo que tienen ambos, que es menos. Menos 4 menos 9 es menos 13. Ahí están los dos números. Excelente. Aquí la clave va a ser en pensar en esos dos numeritos. Vamos a literal B. Literal B dice y cuadrado menos 6y menos 40. Y cuadrado menos 6y menos 40. Lo que tiene en su libro es por la página 22 ahí. Paso número 1, abrimos dos paréntesis, distribuimos la variable que se le va a dar cuadrado, en este caso es y, una y en un paréntesis, otra y en el otro paréntesis. Paso número 3, si Melvin nos desactiva el micrófono, por favor. Paso número 3 es colocar los signos. En el primer paréntesis, el primer signo que veo, que es el signo menos. En el siguiente paréntesis, el producto de ambos signos, menos por menos me da más. Menos por menos me da más. Ahora voy a pensar en dos números que multiplicados me den el tercer término y sumados me den el segundo. ¿Cuáles son los números que multiplicados me dan menos 40 y sumados o restados me dan menos 6? 4 y 10, profe. 4 y 10. Bien, Rodrigo. 4 y 10. Comprobémoslo. Menos por más da menos. Está bien. Menos por más da menos. Está bien. 4 por 10, 40. Hasta ahí estamos bien. Veamos si sumados me dan menos 6. Menos 4 más 10 me da menos 6. Menos 4 más 6 me da menos 6. No. No, porque me tendría que quedar positivo, ¿va? Entonces, tengo que colocar los números al revés. O sea que el orden también es importante. Entonces, los números son 10 y 4. Veamos ahora. Menos por más da menos. 10 por 4, 40. A menos 10 le sumo 4, me da menos 6. Ahora sí, esa es la respuesta. Miren. Vamos a hacer un último para ya quedar ya tranquilos y que usted pueda disfrutar su tarea. Hagamos un último ejercicio, literal C de este tema. Coloquemos ahí x cuadrado menos 10x más 21. Rápido ahí. Paso número 1, abrimos dos paréntesis. Paso número 2, distribuimos la variable que está elevada al cuadrado. En este caso, la variable es x, una x en un paréntesis, otra x en otro paréntesis. Siguiente paso, colocamos los signos. En el primer paréntesis, el primer signo que veo, que es el signo menos. En el segundo paréntesis, el producto de ambos signos, en este caso es menos por más, da menos. Y ahora pensamos en dos números que multiplicados me den 21 y sumados me den menos 10. ¿Cuáles son esos dos números? 7 y 3. 7 y 3. Muy bien, excelente. Veamos. Uy, ahí, ¿qué pasó, Eric? 7 y 3, comprobémoslo. Menos por menos, más. 7 por 3, 21. Estamos bien. Menos 7, menos 3 me da menos 10. Ahí está factorizado. La lección siguiente, que es la 3.5, ya no la voy a explicar. Está bien fácil, fíjense, pero
creo que ya no me queda tiempo. ¿Qué horas tienen? Son las, ya no me queda tiempo, no me quiero quedar a medias, porque así solamente les dejo solamente las 4 lecciones que acabamos de dar. Empezamos a las 3:30, 2 minutos, sí, ya se va a terminar. Entonces trabajarían hoy en esta semana las 4 lecciones. Lección 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. Tomando en cuenta que la lección 3.2 aquí se va a necesitar de tiempo. Aquí está como quizás un poquito la más complicada. En base a esto solamente van a trabajar estas 4 lecciones. Entonces, ¿hay alguna pregunta? La dice en este momento, no nos quedamos hasta aquí. ¿Tenía preguntas? Profe, entonces se entregarían el viernes. Sí, se te puede el viernes para más rápido. Pero bien saben que tenemos hasta el lunes porque hay que ser un poquito accesible. No, creo yo que la otra semana